Hola, soy Javier Noel, doctor en Ciencias de la Educación y naturópata, y hoy te quiero hablar del problema del consumo de semillas en la actualidad. Y esto, pues, es un problema en tanto hay mucha información contradictoria sobre el tema. Por un lado, los veganos comen muchísimas semillas, los vegetarianos, es decir, su principal fuente de proteínas usualmente pueden ser semillas como granos o leguminosas y cereales, por ejemplo. Y también, por supuesto, las semillas oleaginosas. Muy bien, para comenzar vamos a explicar simplemente qué son las semillas en la alimentación y usualmente nos referimos primero que nada a cereales. Cuando hablamos de cereales, por ejemplo, trigo, avena, arroz, maíz. Tenemos pseudo cereales como la quinoa. Bien, también tenemos las granos, menestras o leguminosas. Bien, como frijoles, lentejas, garbanzos, caraotas, frijol negro, entre muchos otros. Y tenemos las semillas oleaginosas, almendra, nueces, ajonjolí, chía. Bien, hay que aclarar que el maní no es una oleaginosa, aunque se suele confundir porque se conoce como un fruto seco, igual que las almendras o el merello marañón o anacardo, entre otros. Pero en realidad el maní es una leguminosa, es decir, más parecido a un frijol. ¿Cuál es el problema del consumo de semillas? Hay dos problemas. Uno son los antinutrientes que contienen de manera natural y dos son las formas en que se producen actualmente, se procesan, se distribuyen y almacenan en el mundo contemporáneo. El primer elemento son los antinutrientes naturales. Las semillas quieren mantenerse a salvo para poder germinar y convertirse en otra planta, sobre todo de insectos y microorganismos. Por ello contienen algunos antinutrientes, por ejemplo las lectinas. Es decir, que esto repele o evita que sean consumidos tan fácilmente durante el tiempo que van a estar en estado latente hasta que comienza el proceso de germinación. Estos antinutrientes pueden generar, dependiendo de cada caso, inflamación. Es decir, que hay personas que toleran mucho más las lectinas y otros antinutrientes que otras personas. Ahora, dentro del mundo de lo natural, el naturismo, el veganismo, el vegetarianismo, lo que se sugiere es adquirir el grano entero y dejarlo remojar durante unas 14 horas, un poco menos o más dependiendo del grano o de la semilla. Bien, esto va a hacer que la semilla se active y en el proceso de activación va a empezar a absorber agua para comenzar a germinar. Esto va a hacer que los antinutrientes se reduzcan, ya que se cree que como estos antinutrientes tienen una función de defensa mientras están en estado latente, pues cuando empieza la germinación, pues esto se reduce. Así que esta es la forma en que se recomienda realmente el consumo de cereales, semillas oleaginosas y de frijoles, granos o leguminosas. El problema se da en el mundo moderno porque las harinas y la base de la alimentación moderna y tradicional son cereales, pero estos cereales como trigo, arroz y maíz ya están refinados, es decir, que ya no pueden ser activados. Por ejemplo, el arroz integral puede ser activado, pero el arroz blanco ya no puede ser activado. E igualmente la avena entera en el grano puede ser activado, pero ya una vez en hojuela no puede ser activado. Lo mismo ocurre con las harinas. Bien, entonces este sería uno de los elementos que consideramos importante. Ahora, también es cierto que no todo el mundo es igual de sensible. Es decir, si no sufre de colon irritable ni problemas de inflamación u otras enfermedades, pues a lo mejor no es realmente importante restringir el consumo de semillas de este tipo. Dentro de los cereales hay, por supuesto, unos más inflamatorios y otros menos. Por ejemplo, el más inflamatorio se cree es el trigo, con todo el problema del gluten, etc. Luego está la avena, posteriormente el arroz y el maíz. Y de último, que en general, pues la mayoría de las personas lo toleran muy bien, pseudo cereales como la quinoa. Otro problema de los cereales, por ejemplo, está el tema de que son híbridos o transgénicos. Es decir, híbridos han sido modificados para tener mayor rendimiento económico. Por ejemplo, para tener más carbohidratos. Igual ocurre con el tema transgénico. La diferencia es que transgénico es una modificación de los genes. Bien, ¿qué ocurre? Por ejemplo, los cereales tradicionales podían tener 20-30% de carbohidratos, pero ahora que han sido modificados durante 10.000 años, pero sobre todo en los últimos 100 años de manera mucho más agresiva, en vez de tener 20-30% de carbohidrato, ahora tienen 90% de carbohidrato. Tienen mucho menos aminoácidos, es decir, menos proteína, tiene menos vitaminas, minerales, oligoelementos y fibra, lo cual es un problema para la salud, sobre todo si tenemos alguna sensibilidad
o si, por supuesto, además tenemos problemas de sobrepeso, en el caso de granos o leguminosas y cereales, ya que ellos son en gran medida mayor porcentaje de carbohidratos, 60% de carbohidratos. Además, luego se refinan, se le elimina la fibra, se le elimina el germen donde está la proteína y por supuesto entonces se vuelve mucho más carbohidrato, es decir, aumenta su índice glicémico y eso por supuesto genera pues que haya mayor problema, ya que esto va a aumentar el nivel de azúcar en sangre de la persona y va a desencadenar problemas como inflamación, sobrepeso, entre otros. Aunque podríamos más o menos clasificar cuáles son las semillas más inflamatorias y las menos inflamatorias, esto también puede variar en cada caso. Es decir, que hay personas que podrían ser más resistentes o tolerar mucho mejor dentro de los cereales a la avena que al arroz. Pero en general es trigo, avena, arroz y maíz. Y por supuesto, de último, quinoa. Dentro de las semillas, el más proinflamatorio siempre son las leguminosas o granos, porque tiene mayor cantidad de lectina. Bien, igualmente, dependiendo de cada caso, pueden ser más inflamatorias unas que otras, según la sensibilidad de la persona. Recordemos además que dentro de las leguminosas encontramos una de las más problemáticas, que es la soya. La soya es muy problemática porque además de los antinutrientes que tiene como semilla, tiene unas altas cantidades del factor inhibidor de la tripsina, que es una sustancia que inhibe esta enzima llamada tripsina, por lo tanto podría generar una gran cantidad de problemas metabólicos e incluso se cree que tiene algunos factores que pueden desencadenar problemas hormonales, endocrinos. Por ello, nosotros no recomendamos el consumo de soya en ninguna presentación. Quizás estás en algún país que se puede acceder a soya no transgénica fermentada. Los procesos de fermentación generalmente ayudan, y sobre todo, por ejemplo, en la soya, a eliminar este factor inhibidor de la tripsina y otros antinutrientes. En ese caso podría ser una buena opción, pero en general tendríamos que tener certeza si no es un transgénico y si ha sido realmente procesado de manera adecuada. Muy bien, y la menos inflamatoria de todas las semillas son las oleaginosas. Se llaman oleaginosas porque son en gran medida grasas. La ventaja de las oleaginosas es que tienen menos componentes inflamatorios, pero aparte, para personas como yo que tenemos un tipo metabólico que tendemos al sobrepeso, nos conviene mucho más. ¿Por qué? Porque tiene un mayor porcentaje de grasa, 50-60% de grasa saludable, tiene un porcentaje de unos 20% más o menos de proteína y tiene un porcentaje bajo de carbohidratos. Mientras que las leguminosas y los cereales tienen mucho carbohidrato. Por lo tanto, una persona con mi tipo metabólico que tendemos al sobrepeso puede ser no muy adecuado basar nuestra alimentación en cereales y granos leguminosos, como ocurre en la alimentación latino-caribeña, en la alimentación moderna, basada en trigo, en granos, en avena o en maíz y arroz. En cambio, las semillas oleaginosas tienen además menos componentes inflamatorios de manera natural y aparte de eso, pues por supuesto, tienen mayor porcentaje de lípidos naturales, un buen porcentaje de proteína y tiene un bajo porcentaje de carbohidrato en comparación a las otras semillas. Pues cada vez más se hace latente el problema de las toxinas que contienen estos productos y sobre todo por la forma en que las producimos, procesamos, distribuimos y almacenamos. Está el problema de los agroquímicos que se incorporan. Ya en Estados Unidos se reconoció la problemática del glifosato, que es un agrotóxico muy potente utilizado sobre todo en la producción de cereales. Posteriormente tenemos el problema de los fungicidas e insecticidas que se le incorporan en la cadena de distribución. Se almacenan en silos para que no sean consumidos por insectos, pero además de eso también por hongos se le agregan una gran cantidad de químicos sintéticos, por supuesto, para evitar pues la acción de estos organismos. Y eso también ocurre en las cadenas de distribución, luego van a buques, etc. Además, todo el problema del procesamiento, ¿ves? Que pues le eliminan mucho los nutrientes. Y en el procesamiento también utilizan otros aditivos. Pero uno de los problemas más interesantes está asociado a las micotoxinas, en particular la aflatoxina. Las micotoxinas son toxinas producidas por hongos. Muchas veces ni siquiera los vemos a simple vista, pues generan unas toxinas como desecho. Y estas toxinas son muy problemáticas para el organismo humano, generando mucha inflamación y otros problemas. Incluso pueden estar asociados a problemas autoinmunes. Por ello, en el sistema paleo se restringe el consumo de cereales y granos a más de lácteos, que también es considerado un alimento proinflamatorio. Entendiendo esto, también podemos saber que si estamos en un país en el que se importan estos cereales y granos de lugares muy lejanos, pero aparte de eso, no hay
protocolos de seguridad, parámetros de inocuidad que estén además actualizados, pues que consideren esto como un problema importante en el mundo contemporáneo, pues puede ser no muy buena idea que nuestra dieta esté basada en cereales y granos. Además, si tienes problemas como colon irritable, obesidad, sobrepeso, problemas metabólicos o problemas autoinmunes. Comprendido todo esto, sabemos porque hay muchos sistemas terapéuticos que satanizan los cereales y granos. Ahora, nosotros no los satanizamos, decimos, hay personas más sensibles, menos sensibles, es mejor detectar qué tan bueno es para ti, dependiendo de tu tipo metabólico, tus sensibilidades. Todos estos temas los estaremos trabajando en nuestros videos.